Bienvenidos a Mixeando Ideas, tu podcast de publicidad, creatividad, marketing y mucho más. Hoy nos acompañan las cabezas de la agencia en la parte de marketing digital y empezando de mi lado izquierdo nos acompaña Lucero Pulido. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Estoy muy emocionada por esta charla. Muchas gracias. Y es nuestra directora de planning. De este lado, Itzela Guillón, nuestra líder digital creativa. ¿Cómo Hola, andas? igual. Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Y cerrando, Juan Figueroa, que es nuestro director comercial de toda la parte de cuentas, servicio al cliente. Ya estaremos profundizando. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias, amigo. Hola a todos. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, ya entrando en la parte de materia, ¿qué queremos platicar el día de hoy? Hablar justamente de cómo ha sido ese cambio. Prácticamente el siglo pasado pasamos desde los inicios del cine, a principios del siglo, después en los 20 la radio, después en los 40 la televisión, y después han ido surgiendo diferentes tipos de medios hasta lo que fue los 90s e inicios de los 2000s, cuando realmente hubo un cambio de paradigma, cuando llegaron prácticamente las redes sociales, ¿no? Por ahí de los 2000s, 2004, 5, 6, por ahí empezaron a surgir Twitter, Instagram, Facebook, etc., y las que se han venido sumando. Y la realidad es que hemos tenido ciertos cambios de lo análogo a lo digital. ¿Ustedes cómo lo han vivido? ¿Cómo fueron esos inicios cuando pues, prácticamente a veces te pedían de, oigan, queremos subirnos a redes, pero ahorita hay presupuestos exclusivamente para redes, exclusivamente para influencers, ya llegaremos a ese punto, todo ese tipo de cosas, ¿cómo lo vivieron, este cambio digital? Pues para mí ha sido sorprendente, sobre todo en los últimos años, porque creo que ha cambiado muchísimo. Recuerdo en mis inicios, que tampoco tiene tanto, no crean, no tiene tanto, aunque parezca. Fue hace 84 años. Pero justo recuerdo que algunas de las marcas, o la mayoría de las marcas, tenía un 70-80% de presupuesto para publicidad ATL y BTL también un poco. Pero el presupuesto digital era muy poquito porque no creían en los resultados de digital. Sin embargo, hoy, viendo esas mismas marcas, o sea, comparándose con ellas mismas, el presupuesto se invirtió totalmente, ¿no? Sí. O sea, hoy tenemos un 70% de inversión para la parte digital, que creo que es bastante bueno, y la otra parte para ATL, ¿no? Que es importante que ninguna desaparezca y claro, que creo que ahorita estamos llegando a un punto en donde ya se están equilibrando y ya no está un 80-20, sino que ya va a ser un 50-50, ¿no? Que creo que eso es un gran paso porque al final del día estamos logrando justo que se haga ese equilibrio y poder llegar a todos los puntos necesarios porque ambos tienen cosas buenas. Y bueno, si decimos el tema de mediciones y todo lo que podemos lograr con digital, que ustedes no me dejarán mentir, creo que es justo parte de lo más importante que nos puede ofrecer digital, pero también toda la exposición a tele, ¿no? Entonces, sí ha cambiado mucho y creo que va a seguir cambiando porque también las tecnologías son diferentes y también con la parte de la televisión que está conectada y todo el streaming, también eso va a influir en que también tengamos otro cambio en cómo se están llevando todas las campañas en general. Ok. ¿Tú, Itz, qué opinas? Pues igual ha sido como muy rápido todo el crecimiento. Digo, yo cuando empecé a trabajar como que todavía no, pues ya estaba como un poquito más avanzado esto de digital. Entonces básicamente a lo que me enfrenté fue justo un poco como lo decía Lu, a estos presupuestos un poquito más bajos para digital, ¿no? Y que entonces también cliente esperaba que resolvieras como temas un poquito más complicados de shooting y así con un bajo presupuesto porque todo iba más a BTL o ATL. Sí, hay algo padre, es que yo recuerdo mucho cuando empezaba esto, que nos decían, es que como las redes son gratuitas, entonces los presupuestos tienen que ser bajos porque no cuesta. Pero a final de cuentas, digo, ahorita hay todo un crew de producción que está detrás de este podcast y la realidad es que si es un shooting, si es una filmación, si es un video para TikTok, se necesita un crew, se necesitan props y evidentemente que todo lo que se haga para digital hay una producción. Entonces, muchas veces estaba este tema de, es que ¿por qué tal presupuesto? Cuando la realidad es que ahorita ya hay presupuestos para spots digitales o, como decías, para Connected TV. A mí me tocó justo cuando no existía y solamente hacíamos guiones y grabaciones y filmaciones para comerciales que salían ya sea en canales de televisión o TV de paga o Cine Minutos, pero ahora ya hay producciones. Digo, el año pasado en la agencia hicimos uno para uno de nuestros clientes, donde fue exclusivamente para un tema digital, ¿no? Entonces, hemos ido viendo cómo se van cambiando tanto los presupuestos, donde antes era como la colita del presupuesto se iba a redes, donde era de vamos a conseguir influencers, pero influencers que no nos cuesten o cosas así, y ahorita de repente ya es 60, 70,
Hemos tenido clientes donde el 80% de su presupuesto, y es un buen número, se lo dedican exclusivamente a la parte digital, y digital no es solo redes, ¿no? Digo, ahorita vamos a desdoblar todo eso, pero es un mundo enorme, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Juan? Sí, no, y está bien interesante porque al principio también el entendimiento de lo que era digital era bien diferente a lo que es ahora, ¿no? O sea, antes era tener tu sitio web y tu Facebook, Claro. y ya eras digital, ¿no? Y no entendías todo el potencial que tenías para las mediciones, para poder hacer tu publicidad ahí, para que te vieran las personas a las que estabas como enfocado. Y también, ¿no? Las mismas plataformas se fueron robusteciendo, se fueron fortaleciendo y entendieron esa oportunidad que había. Y pues ahora son lo que son, ¿no? Ese monstruo en donde le meten millones de dólares para alcanzar a toda la gente, que pues tenemos este dispositivo que nos quitaron. Para que no estuviéramos. ¿Está en la cárcel los celulares? Quiero mi celular, mi Facebook. Es que es Ajá, quiero ver workaholic. Exacto. esos reels. Estar al día, si no, no. 10 target de No Facebook. estoy viendo mi TikTok, no estoy viendo mi TikTok. No tiene TikTok. Sí, soy víctima del algoritmo, ¿no? Que no podemos platicar de eso, pero justo es eso, ¿no? La evolución y cómo tanto las marcas como las plataformas y las agencias hemos entendido cómo tenemos que hacer match entre todos para poder lograr hacer estos objetivos, ¿no? Y no solo esta tríada básica, sino también los creadores de contenido, ¿no? Los Claro. influencers, ahorita con el UGC que está súper en tendencia y todo ese tema, ¿no? Entonces la evolución ha estado bien interesante, ha estado bastante padre. Y oye, afortunadamente o desafortunadamente con mi edad, pues me ha tocado vivir toda esa Sí. paso, ¿no? Del tiempo, entonces está bastante padre. No, y ahorita lo que decías, sí recuerdo muy bien cuando todas las marcas te decían, quiero un sitio web y quiero estar en Facebook, ¿no? Ya después fue Twitter y ya después fue Instagram. Entonces, la realidad es que también hubo un momento donde muchas marcas decían, yo quiero estar en todas las que vayan saliendo, y salía Pinterest y quiero estar en Pinterest, y salía YouTube y quiero estar en YouTube, y la que saliera querían estar. Entonces, la realidad, y yo quiero preguntarles, ¿ustedes cómo ven esto de en dónde sí estar como marca y en dónde no estar como marca? ¿Te conviene estar en todas las plataformas principales? ¿Te conviene estar solo en una? ¿Cómo a nivel de estrategia te suma en cuáles sí y en cuáles no? Esa es una excelente pregunta. Pues en general depende mucho de la marca. No hay una regla para cada uno. O sea, dependiendo si es una marca pequeña, dependemos del presupuesto, dependemos también de los KPIs que tenemos, cuál es el objetivo. Hay marcas que solamente quieren awareness, hay marcas que quieren leads o que quieren conseguir otro tipo de objetivos. Y obviamente la idea es que cada una pueda tener un plan y que podamos ajustarlo, ¿no? Que es parte de lo que permite mucho la parte digital, que creo que nos ha ayudado a democratizar las redes sociales y la publicidad en general, ¿no? O sea, porque antes, para poder tener una gran exposición, necesitabas miles de dólares para poder generar un comercial, ¿no? Sí. Y poder salir en tele y ahora no, o sea, ahora realmente la parte digital nos permite llegar a los puntos en donde necesitamos llegar, o sea, no a todo un público en general como lo permite la televisión, pero sí nos permite que las empresas mucho más pequeñas puedan llegar también al público objetivo, Claro. ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que es muy bueno que tengamos estas posibilidades, pero también es muy importante que se tenga una muy buena estrategia para poder plantear todo eso, porque también hay muchas marcas que piensan que están perdiendo su dinero porque no ven resultados, ¿no? Entonces, por lo regular, eso tiene mucho que ver con la estrategia que se está siguiendo, con los contenidos, con la segmentación y sobre todo una segmentación que no va solamente en la plataforma, sino una segmentación en contenidos, en textos, en mensajes. Entonces, creo que es muy importante que justo no perdamos lo que ya tenemos de la tele con esa segmentación y los mensajes potentes que tenemos y poder ponerlos también en digital nos va a ayudar mucho a que cualquier objetivo se pueda cumplir o casi cualquier objetivo y pues justo eso, ¿no? Haciendo una buena estrategia de medios, de presupuestos y de segmentaciones. Ok. De tu lado, Juan, que vives todo el fronteo con cliente, ¿cómo ven esa parte que decían hace un momento, ¿no? De los KPIs o de, oye, yo quiero generar conversión o yo quiero generar venta desde el momento uno. ¿Cómo es esa parte de definir los objetivos? Porque evidentemente que todo en digital es medible, pero no es como arte de magia de, ok, tengo el posteo y se vende y suena la caja registradora. ¿Cómo funciona ese proceso, pero en la colaboración con cliente? Es bien curioso porque depende mucho de la industria, ¿no? Entonces hay muchas industrias en donde siguen en esa etapa tradicional de quiero más likes, ya sabes, que ya ahorita pues ya no involucran otra cosa, ¿no? Y creen que eso va a generar algo, ¿no? Sí. Entonces es como esa parte de este lado de decirles, a ver,
así se ha estado actualizando el tema, aquí vamos a medir otras cosas, qué quieres, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? O por qué quieres estar en esa red, y ya acá se trabaja toda esa estrategia que comenta Lu para enfocar más esa marca, ¿no? Y hay el otro lado del espectro, en donde ya tienen así todo perfecto, ¿no? Y medido, y yo tengo estos KPIs, y yo quiero esto y esto y esto en estas redes con tantos contenidos, porque ya esto me ha funcionado, y tú qué me vas a sumar, ¿no? Como agencia. Entonces, es una balanza interesante, que sí es muy segmentado por industria. Ok. Las industrias más tradicionales, pues sí, definitivamente se van por lo que les ha servido antes, ¿no? Claro. Pero ahorita ya está empezando mucho más esa parte de la transformación digital, y dentro de ella, pues toda esa comunicación hacia sus consumidores o hacia sus distribuidores, ¿no? Y depende si es B2C, si es B2B, claro, B2C, no sé, ¿no? Todo ese caminito, ¿no? Entonces, está interesante. Como agencia, creo que las dos partes son padres. A mí me gusta, la realidad, porque de un lado es como educar y volver a hacer esta formita, ¿no? Hacia el cliente de lo que necesitas es esto. ¿Estás de acuerdo? Y si no, pues deberías de estar, ¿no? Porque nosotros somos los expertos. Confíen en nosotros. ¿Para qué me buscas? Todo es por algo. Este muchacho me llena de orgullo. Y sabes que, Juan, me atrevería a decir que también depende de quién esté liderando la marca, ¿no? Sí, o sea, porque también la generación implica mucho, ¿no? Y no es regla que entre más jóvenes sean, más se van a decantar por digital, pero creo que sí es mucho más común que generaciones más jóvenes liderando las marcas puedan tener esta visión más hacia lo digital, ¿no? Entonces creo que también eso es interesante. Y también para nosotros como agencia es un reto el poder mostrarles por qué, cómo, cuándo y que confíen, ¿no? En lo que sabemos hacer y en lo que pues ha dado resultados también de este lado, ¿no? Entonces creo que eso también está padre, y justo eso, el enseñar, pero también aprender de las marcas que lo han hecho bien, porque al final todos nos vamos retroalimentando, entonces creo que también eso está padre. Sí, que creo que también, digo, todos los que nos tocó como ese cambio, prácticamente que empezamos pues, por ahí de los 2000 a chambear en todo esto, que fuimos migrando de proyectos de ATL o de BTL a proyectos digitales, a proyectos omnicanales, donde ahorita ya llega una campaña que es una promoción offline, online. La verdad es que creo que también lo vivimos como agencias, pero también lo vivieron los marqueteros, ¿no? O sea, lo vivieron los clientes que tuvieron justamente ese cambio. Obviamente ya ahorita hay muchos que pues, llegan directamente a departamentos digitales, pero también hubo un cambio de ahí, ¿no? Ahí yo te diría, Itz, la parte de la creatividad, ¿tú cómo la vives en cuanto a esta parte de justificar las campañas, adecuarlo a las redes sociales? De repente puede ser un kit para influencers, o de repente puede ser un carrusel o una parrilla de algo. ¿Cómo se vive esta parte de la creatividad pensando en todo ese abanico de opciones que hay para la cuestión de marketing digital? Justo creo que primero tenemos que partir en entender muy bien a nuestra cuenta, incluso a veces un poquito más que el cliente, y también entender mucho a la red a la que va a ir dirigida, porque no le vamos a hablar igual a la gente que nos está viendo en TikTok que a la gente que nos está viendo en Pinterest o a quien nos está viendo en LinkedIn. Entonces creo que ya teniendo muy bien identificado hacia dónde vamos dirigido, es como vamos a pensar en cómo comunicar esta información, y mucho también tiene que ver con ensayo y error, porque muchas veces creemos que cierto tipo de videos o cosas así nos van a funcionar quizá más en un reel o en un TikTok, y cuando los posteamos nos damos cuenta que no, que era al contrario, ¿no? Que le fue mucho mejor a una red que nosotros ni siquiera estábamos pensando en subirlo en un inicio, ¿no? Y creo que antes eran cosas que tampoco se consideraban tanto, no teníamos como esta percepción de qué tanto influía en dónde se iban a subir las cosas, también porque no habían tantas redes y tantos lugares a donde subir todo, que no pensábamos tanto en cómo y a quién comunicárselo, sino nada más como lo que el cliente pedía, y eso un poquito hacerlo como nosotros teníamos una idea o el entendimiento de hacerlo. Ok. ¿Y qué me dirían del acompañamiento hacia los clientes? Hacia los clientes me refiero a nuestras audiencias. ¿Cómo vamos encontrando dónde están? ¿Cómo sabemos qué decirles, como mencionabas, no? No es lo mismo el mindset si alguien está viendo LinkedIn por una cuestión profesional o algo, si estoy en la noche scrolleando en TikTok, si me metí a un sitio web porque quiero comprar algo. Entonces, ¿cómo encontramos esos momentos? Pues primero que nada tenemos que entender muy bien y desmenuzar muy bien quiénes son nuestros clientes, ¿no? Porque de ahí partimos. Tenemos que entender
qué ven, qué piensan, ponernos en sus zapatos y entonces a partir de ahí decir, a ver, si yo estuviera en esta situación, ¿qué me gustaría ver? ¿Qué me gustaría escuchar? Investigar qué es lo que hace la competencia también, porque a veces no es que tengamos que encontrar el hilo negro, ¿no? O sea, al final del día es ver qué hace la competencia, ver cómo nosotros podemos mejorarlo y también ver qué está haciendo mal la competencia, ¿no? Y entonces decir, si yo fuera un cliente de eso y veo ese mensaje, no me conecta, ¿no? Entonces, ¿qué sí tengo que hacer? ¿Cómo tengo que verlo? ¿Qué tipo de ambiente es en el que estoy? Entonces, todo eso, la empatía con el usuario final, creo que es lo que nos va a ayudar y sobre todo entender que no hay un solo usuario final, ¿no? O sea, que podemos tener 3, 4, incluso 10, pero por temas de presupuesto definitivamente nos tenemos que enfocar en el mayor porcentaje de éxito que tengamos, ¿no? Entonces, tal vez decir, bueno, entonces tenemos tal vez 10 posibles, pero los podemos unificar en 3 y entonces empezamos a hablar ahí. Y algo que también decía Itz es, o sea, ese tema de poder diferenciar justo cuál es el mensaje con el que vamos a llegar a los usuarios, nos ayuda muchísimo también la parte digital a poder hacer pruebas que antes no se podía, ¿no? Y otra vez volviendo a esta comparativa con la parte ATL, pues justo en ATL sacabas un spot y se acabó, ¿no? O sea, no podías medir si a la gente le gustó o no le gustó. Tal vez se reflejaba en ventas, pero no había una métrica como tal para seguir, ¿no? Entonces, aquí son muchas micromediciones que nos ayudan a ver, ok, vamos por buen camino, esto no gustó, esto sí, pero puedo poner 2 al mismo tiempo y entonces descubro mucho mejor a mi audiencia y que creo que también es eso, o sea, una vez corriendo campañas podemos identificar mejor qué le va gustando y qué no le va gustando a la audiencia y por eso también es un proceso, ¿no? Hay que confiar en el proceso, gente. Confiemos en el proceso en el que probablemente no vamos a tener resultados en el mes 1 o en el mes 2, ¿no? O sea, porque todo es poder entender a la audiencia y llegarle de una manera correcta, con los mensajes correctos, en el momento correcto. No, y justo de la parte de la optimización, ¿no? Que al final de cuentas, si tú sacas un radio o un spot de tele o lo que sea, pues puedes cambiarlo, pero no en tiempo real. O sea, no puedes decir, bueno, bájenlo y al día siguiente sales con otro porque es todo un proceso. Pero sí puedes cambiar, digo, también toma su tiempo, pero esas optimizaciones donde tal vez tienes tu A/B test y la primera semana la versión B salió mejor, pues entonces mejor vámonos sobre esa línea y puedes tener traqueos en tiempo real de cómo le está yendo. Oye, ¿sabes qué? Esto está pegando más. Los siguientes contenidos, vámonos hacia eso, ¿no? Creo que eso es algo que nos ha permitido el avanzar mucho más rápido en temas digitales. Y que ahora... perdón. No, bueno. pues ya me quitaste la cabeza. Ahora que está en auge la hiperpersonalización, ¿no? Porque ya realmente tenemos posibilidad de saber que ahorita nosotros estamos juntos y platicando digital porque ya nos está escuchando el dispositivo y estamos viendo todo, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad de también apuntar la comunicación en momentos clave en donde sabemos que nos van a poner atención y que están interesados en nuestro producto o servicio y eso hace mucho más enfocado, ¿no? Cómo podemos llegarle a la audiencia, ¿no? Entonces eso está bastante padre y cosa que antes pues no sucedía. Y que a veces, por ejemplo, puede ser incluso, o sea, mismo video, misma imagen, pero con texto diferente, ¿no? O sea, con un mensaje diferente y entonces eso hace toda la diferencia, ¿no? Entonces es de verdad muy apasionante tal vez para nosotros que nos gusta mucho, pero también creo que nos hemos dado cuenta que a los clientes también eso les interesa, ¿no? O sea, el poder ver ese entendimiento y decir, órale, o sea, sí, realmente el mensaje lo cambió todo, ¿no? O sea, la segmentación es exactamente igual, el video es igual, pero el mensaje lo cambió, ¿no? O al revés, el mensaje es el mismo, pero la imagen lo cambió. Ok, buenísimo. Regresamos a Mixeando Ideas y, pues bueno, hemos estado hablando de redes, estrategias, pero ¿qué pasa con el algoritmo? ¿No? Ese tan temido, tan amado algoritmo, ¿cómo se vive en la planeación? ¿Cómo se vive en la medición de resultados? ¿Cómo se mide para la parte de la creatividad? ¿Cómo es el día a día? El algoritmo considero que puede ser nuestro mejor amigo, pero también nuestro mejor enemigo, porque al final del día, si nuestros contenidos son buenos contenidos, podemos tener una amplificación mucho más grande, podemos ser vistos mucho más, pero también si tenemos, pues si a alguien lo funan, pues obviamente también el algoritmo lo sabe y también deja de mostrar contenidos, pero también si son contenidos que no son relevantes para la audiencia, también nos dejan de mostrar, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante tenerlo en consideración. El algoritmo ayuda mucho también para entender a la audiencia, entendernos como marca, entender también el contexto, pero sí es importante tener mucho cuidado con él. Ok.
de este lado. No hacernos esclavos del algoritmo. Esclavos del algoritmo. Sí. Da unos latigazos. Cuenten lo que bueno, no lo malo te y lo feo del imaginas. algoritmo. No, a ver, es que creo que es eso, ¿no? Como saber, a ver, siempre estamos diciendo el algoritmo, pero el contenido la ve la gente, ¿no? O sea, entonces tenemos que hacer contenido que la gente va a disfrutar para que el algoritmo diga, ah, mira, estos cuates están haciendo contenido padre, se lo vamos a mostrar a más gente, ¿no? Entonces es como, sí entender cómo funciona el algoritmo, pero no perder de vista que ese contenido lo está viendo la gente, ¿no? Sí. Que, a ver, estamos llegando ya a una etapa en la que ya no es gente, ya también son bots, ¿no? Entonces Claro, es ese límite que va a estar interesante en unos años. Que no sé si han leído, ya me voy a salir tantito del tema, pero no sé si han leído o han escuchado de la muerte del internet. Ah, caray. Eso sí me interesa. Es una teoría que está bastante interesante porque los bots con inteligencia artificial van a generar contenido para bots, ¿no? Ujú. Entonces ya la gente va a Sí, estar viendo quedamos cosas que están al lado. hablando entre la máquina. Está Sí. bastante interesante, ¿no? Pero justo es eso, ¿no? No ser esclavos del algoritmo porque, pues sí, el contenido lo disfruta la gente, ¿no? Y saber en qué medio, de qué forma y que sea relevante, ¿no? Y sí, no caer en esta parte de, es que esa tendencia está súper en boga, ¿no? Entonces tenemos que hacerla. Espérame, no, tenemos que hacerla. Ok, bueno. Claro. Sí, de acuerdo, pero también creo que depende también el punto en el que esté la marca y la red en general Sí, de la claro. marca. Porque también, de hecho, hay algunos estudios en donde el mismo contenido se pone en una red que ya el algoritmo pues la beneficia y en una red que es nueva y entonces evidentemente no tiene el mismo impacto, ¿no? Claro. Porque no se muestra igual y porque pues al final del día necesitamos de ese algoritmo para poder Claro. aparecer en los perfiles de la gente y entonces entender, ¿no? O sea, necesitamos una muestra más grande de personas para poder saber si es un buen contenido o no, ¿no? O sea, porque Claro. a lo mejor podemos decir es que este tuvo mucho mejores contenidos, muchos mejores resultados, que lo vemos mucho, por ejemplo, en los reportes, ¿no? Este tuvo un incremento del 70%, sí, pero tienes 10 seguidores, ¿no? O sea, evidentemente se va a ver un incremento muy grande. Claro. Entonces creo que sí vale la pena poner un poco de atención, entender cómo funciona el algoritmo, que además cambia todo el tiempo. O sea, a lo mejor hoy para Instagram funcionan los guardados, pero mañana ya no. Y entonces, o sea, todo el tiempo está cambiando, No, ¿no? y pasa, cada 3, 4, 6 meses es de... Ya cambió. Antes los videos, y después que te guardaran, y Los después que carruseles. te compartieran, y después, y ahora regresamos a los estáticos, ya no tanto los Exacto. videos. O sea, Exacto. vamos y venimos. Exacto, entonces creo que ese es lo importante, o sea, el entender cómo funciona el algoritmo sin no hacernos esclavos, o sea, no que todo nuestro contenido gire en torno a eso, pero creo que solamente es entender el juego para que podamos estar dentro del juego, ¿no? Porque Claro. si no lo entendemos, pues entonces vamos a estar tirando cosas sin saber hacia dónde vamos y también sin poder tener resultados la mayoría de las veces, ¿no? Y es que justo es un arma de doble filo, ¿no? Porque muchas veces por eso, en busca de likes y por que el algoritmo nos beneficie, pues también como marca te puedes llegar a querer subir a tendencias que ni no siquiera son. te van y entonces fuerzas los Sí. contenidos y en lugar de gustarle a la gente, pues termina jugándote a ti en contra, En ¿no? contra, sí, de acuerdo. Sí, sí, y creo que sí tenemos que cuidar mucho esa parte, ¿no? O sea, en qué parte sí entramos dentro de ese juego del algoritmo y en qué parte preferimos no estar. Y también vamos a volver al mismo punto de decir, depende qué necesita la marca, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la marca? Porque si lo que quieres es ser visto, pues súbete a las tendencias, ¿no? Obviamente cuidando cuáles, pero si lo que quieres es conseguir más clientes, probablemente no necesites subirte al algoritmo, ¿no? O depende a qué algoritmo, porque no funciona igual el de TikTok que el Sí. de Instagram o así. Sup, dude? Ok, pues yo digo que brindemos por el algoritmo y Bueno. disfrutemos estas deliciosas piñas coladas, cortesía Saludcita. de Mix and Dream. Saludcita. Salud, algoritmo. Salud, salud. Salud. Salud, equipo. Salud, equipo. Que no puede Crew. tomar porque está Deliciosa, trabajando. deliciosa. Exacto, va a decir esto no es ad hoc. Y un saludo a nuestros patrocinadores. Es lechita. Nice. Exacto, Es exacto. lechita. No, y por ejemplo, hablando de esta parte del algoritmo, creo que también va de la mano la cuestión de orgánico, contenido pautado y colaboraciones con influencers. No digo hay más esquemas, pero qué es mejor, qué es peor, todos son iguales, cuándo te conviene más uno que otro, cómo se manejan las estrategias y cómo lo piden los clientes. Pues depende también del objetivo, pero en general el tema de los influencers y sí, en general del UGC, que está muy en boga, o el UGC,
ha funcionado mucho porque precisamente es lo que la audiencia quiere ver, ¿no? Y es lo que decía Juan, o sea, al final es qué quiere ver el usuario, o sea, más allá de lo que muestre o no muestre como tal el algoritmo, es que quiere ver la gente, o sea, entonces la gente quiere ver personas reales mostrando casos reales, resultados reales. Entonces ahí es en donde entra justo el influencer, pero también necesitamos reforzar la marca con contenido de la marca, ¿no? O sea, porque también qué pasa si mañana funan al influencer, sí. Entonces pierde todo lo ganado la marca, claro. ¿No? Entonces creo que es importante hacer una suma de todas las acciones para que tanto los mensajes que salen directamente de la marca como tal, como los que salen por medio de un influencer o de un UGC, que depende para qué lo utilicemos, pero creo que ahí es en donde nos beneficia también el algoritmo porque estamos mostrando a personas reales, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que siempre tenemos que buscar y pues es importante también ponerle mucho foco en cómo lo utilizamos para que esté a nuestro favor de acuerdo al objetivo. Ok, buenísimo, buenísimo. Sí, del lado del cliente ha habido un auge enorme, ¿no? De solicitudes para tener este tipo de contenidos, sí. UGC y influencers también, ¿no? Creo que ahí también hay que ser coherentes, ¿no? En cómo el usuario que genera el contenido habla de la marca y cómo la marca habla de sí misma, ¿no? Entonces también es como esta esencia, no perderle y ser auténticos, porque también la gente se da cuenta, ¿no? O sea, seguramente han visto un montón de contenidos que dicen, acabo de ver un comercial y me lo comí completito y ni me di cuenta, ¿no? Sí, entonces exacto. Es como encontrar ese balance, ¿no? De cómo puede la gente absorber ese anuncio, ese contenido, esa colaboración, pero de una forma orgánica, que no se vea forzada, sí. Porque la gente se da cuenta, ¿no? Y al final de cuentas, pues, da el scroll o dice, ay, esto ya es sponsored o esto ya es publicidad, pues ya no me interesa, ¿no? Yo quiero ver lo que a mí me está mostrando mi algoritmo porque lo construí ladrillo a ladrillo, ¿no? Como dicen ahí. Like a like. Like a like. Y también creo que, yo creo que tendrá más de 10 años, ¿no? Que está esta parte del contenido es el rey, pero un contenido auténtico, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la parte de creatividad, ¿cómo? Yo sé que llegan los briefs, ¿no? Queremos contenido auténtico, queremos contenido relevante. ¿Cómo se genera ese contenido relevante y auténtico? Tiene un poquito su ciencia porque mucho tienes que entender la cuenta, pero también tienes que entender a tu cliente y como qué es lo que espera, porque a veces tú crees que cierto tipo de contenido puede funcionar para la cuenta, pero cliente llega con otro chip, ¿no? Y te llega a pedir como otras cosas muy diferentes a las que tú pensabas que podrían funcionar y justo llega a este punto en el que tienes que buscar un intermedio para que tanto funcione lo que tú estás recomendando, pero también vaya alineado a lo que pide un poquito cliente. Un poquito nos está pasando con una de nuestras cuentas, que justo... ¿Con cuál? María? Con Snacklo, que pues había llegado con una propuesta de cierto tipo de contenidos, pero pues ya llegando realmente ya la aplicación, pues llegó pues a un acuerdo en el que tenían que ser contenidos como más UGC y así, ¿no? Y en ese tipo de contenidos también es complicado porque debes de encontrar tanto gente que tenga esta chispa o este ángel con la cámara y que sí le guste al usuario y que también comunique lo que tú quieras, ¿no? Que se vea, como dice Juan, orgánico, que se vea natural y que aunque sea un contenido pautado, tú no lo sientas a que es un contenido pautado, sino que realmente sientas que pues es algo que tú solito pudiste haber subido en tu casa y cualquiera más lo puede hacer. Y que de hecho justo por eso está funcionando mucho este tipo de contenido UGC, porque si bien los influencers funcionan, pero yo lo relaciono un poquito como que el influencer se está volviendo un poco como el ATL, ¿no? O sea, tenemos mucha exposición con pues todos los usuarios que siguen a ese influencer, pero el público ya no lo percibe tan orgánico. Entonces, por eso el UGC está generando muy buenos resultados, porque son personas como tú, como yo, como Juan, que, bueno, no sé cuántos seguidores tengan, ¿verdad? Pero síganos, ahí vamos a dejar las redes. No, es cierto. Pero al final del día, puede ser que tengamos poquitos seguidores, pero se vuelve como comunicación boca a boca, ¿no? Es una recomendación boca a boca que funciona y ha funcionado desde hace muchísimos años, desde antes de que existiera incluso la publicidad. Entonces, eso es lo que genera el UGC y por eso es que está enganchando tanto a la gente, porque ya no se ve tan pagado, ¿no? O sea, es de, ¿ay, quién le va a pagar a este que tiene 2,000 seguidores? Pues sí hay, ¿no? O sea, sí hay. Entonces, eso es lo que está... Eso es lo que está funcionando y creo que también de ahí viene el hecho de que las marcas también ya lo estén pidiendo y creo que también justo eso que dice Itz de encontrar el punto medio es
en función de lo que le va funcionando a la cuenta, ¿no? O sea, una vez que tenemos números y que ya lo medimos, entonces podemos tomar decisiones de decir, ok, sí funcionó más el contenido UGC, seguimos con contenido UGC. No está funcionando tan bien, entonces probemos este tipo de contenido que tal vez para tu marca es mejor comparado con lo que tú pensabas, ¿no? Entonces, creo que la respuesta siempre va a ser midamos, o sea, probemos, midamos con base en las experiencias y generemos un tipo de contenido que realmente a tu audiencia en particular le funcione. Claro, ¿no? Y también, digo, ahorita platicamos de la parte de los presupuestos, pero pues antes vivíamos el, oye, quiero a tal influencer o quiero a tal celebrity porque tiene 5 millones, 10 millones, 20 millones, pero ahora ya estamos viviendo el, pues tal vez sí me va a dar mucho alcance, pero tal vez no me va a dar tanto engagement, ¿no? Porque siempre es, ok, quieres engagement, quieres alcance, ¿qué es lo que necesitas? Exacto. Entonces tal vez tengas unos 10, 15, 20, 50 creadores de contenido de UGC, donde tal vez tú tienes 5,000, Juan tiene 4,000, Itzel tiene 10,000, pero tal vez ellos interactúan mejor con sus audiencias, tienen mayor credibilidad, son más cercanos. Entonces, prácticamente ya las estrategias han ido migrando. No quiere decir que ni utilizar solo UGCs sea bueno o malo, ni utilizar solo macroinfluencers sea bueno o malo, sino más bien es cómo vas haciendo esta fórmula en donde la complementas con tal vez una buena campaña pautada, con ciertas intervenciones de UGC, con un sitio web optimizado con SEO, con diferentes cuestiones. A final de cuentas, creo que lo que nos han dado los últimos 5, 10 años de marketing digital es todo el abanico de opciones ha crecido muchísimo y más bien ya a nosotros, junto con los clientes, nos toca ir viendo dentro de esta gran alacena qué tomamos, qué redes tomamos, cómo las vamos a usar, qué tipo de influencers, qué tipo de herramientas. Digo, ya más adelante hablaremos de la parte de inteligencia artificial, pero prácticamente todas esas herramientas están a la mesa para que nosotros vayamos viendo qué elegirlas, ¿no? Ahí yo lo que les diría es, ustedes cómo saben, es con instinto, es con data, también la parte de la data es importante, cómo se eligen esas herramientas. Sí, definitivamente creo que es estudiar el perfil, ¿no? O sea, saber, a ver, no solo porque tenga pocos seguidores quiere decir que tiene buen engagement, ¿no? O que tiene buen alcance o que está interactuando, ¿no? Entonces también es validar mucho esos perfiles que se les van a ofrecer a los clientes para asegurar que van a tener o van a cumplir con el objetivo que el cliente quiere, ¿no? Dependiendo de dónde estamos en el funnel y a todos esos temas o factores específicos, ¿no? Pero creo que sí es importante no solamente analizar a la audiencia, sino también al perfil con el que vamos a trabajar para encontrar ese match. Entonces sí, definitivamente ahí la data y toda la estrategia que se baja es clave, ¿no? Para poder asegurar que esos perfiles realmente van a cumplir con lo que queremos, ¿no? Y de este lado, pues, ¿qué quieres, no? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Queremos mover el producto? ¿Queremos el out? ¿Queremos hacer tráfico? ¿Queremos ponerlo ahí en la mente de los consumidores? ¿O qué onda, no? Entonces es hacer este match y encontrar el perfil perfecto para tu marca. Ok. Y digo, cerrando este punto, ¿qué tan relevante es el manejo de data? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué tan fácil o complejo es? Prácticamente ahorita es, pues todo lo quiero con base a data, pero pues eso se dice fácil, ¿no? ¿Cómo se llega a esa data precisa para optimizar, para crear, para armar todo eso? En general, necesitamos de herramientas, esa es la verdad, o sea, necesitamos herramientas que nos muestren el camino porque pues hay algunos rubros en donde a lo mejor podemos tener cierta experiencia, pero también de pronto nos llegan clientes con productos que tal vez, o servicios que tal vez no estamos tan familiarizados con ellos, ¿no? Entonces, de ahí viene todo, porque también desde la data podemos mostrarle a los equipos qué está pasando, ¿no? O sea, qué tiene la marca, qué no tiene, cómo está la categoría, etcétera, ¿no? Entonces, es empezar desde cero a buscar desde todas las fuentes posibles, o sea, apalancarnos de todas las herramientas posibles, incluso inteligencia artificial, el conocimiento previo de quienes hacemos la investigación. Y entonces, a partir de todo eso se va construyendo, ¿no? O sea, desde las vivencias de todos y desde las herramientas que todos podemos ir tomando, de ahí empieza a surgir la data. Y una vez que ya tenemos ese caminito de decir, ok, vamos por aquí, este es el tipo de data que necesitamos para el objetivo, entonces de ahí partimos para poder tener justo lo que nos va a dar carnita, ¿no? Porque hay data que a lo mejor para cierto objetivo, para cierto proyecto no es relevante, entonces tenemos que ir descartando y a partir de eso pues lograr tener mejores resultados justo tomando lo más importante y que de ahí podamos llevarlo a las acciones. Ok, buenísimo. Regresamos a Mixeando Ideas y estamos hablando de Vivo en Digital, luego existo. Y bueno, ya que estamos platicando de todo
este universo y microuniverso y demás. ¿Qué tiene que ver ahora cuando la inteligencia artificial ya se vuelve un nuevo jugador dentro del marketing digital? ¿Cómo ha cambiado? Digo, sabemos que ya no es tan nuevo. Justamente veíamos que hace tal vez 2 años el tener habilidades en manejo de herramientas, plataformas de IA era un extra y era valorado. Ahorita se está convirtiendo en lo indispensable, ¿no? Por ahí un estudio que yo veía justo decía como el cambio generacional que se vivió cuando todos necesitábamos saber contestar correos, manejar la paquetería de Office, hacer presentaciones, todo ese tipo de cosas. Ahora ya se está volviendo un must. ¿Cómo se incorpora la IA tanto en estrategia como en generación de videos, con Ideogram, con Dalí, con la que ustedes me digan, Sora, lo que sea? Y prácticamente todo eso cómo nos lleva a la nueva configuración del marketing digital ya con este nuevo jugador. ¿Cómo ven? A ver, Donía. ¿Quién arranca? Donía. No, es que, a ver, creo que está bastante interesante porque a mí en lo personal me apasiona mucho, ¿no? Me encanta todo esta revolución que se está dando por la inteligencia artificial, aunque también espanta, ¿no? Hay cosas que ya están, o sea, hay videos en donde te ponen si es real o es inteligencia artificial, ¿no? Y ya distinguirlo está muy difícil, ¿no? Creo que va a llegar un punto en el que va a ser al revés. O sea, ya va a ser qué no está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Porque está siendo tan accesible y todos lo están abrazando tanto que creo que va a llegar a ese punto, ¿no? Pero bueno, ya me estoy yendo acá muy futurista. Pero por ahora creo que la integración sí es básica, ¿no? Y no es tanto cómo voy a reemplazar cosas con la IA, sino cómo voy a utilizar la IA para reforzar esas cosas en las que estoy trabajando, ¿no? Entonces, hay millones de herramientas, ¿no? Antes, 2023, 2022, salían entre 10 y 15 herramientas mes a mes de inteligencia artificial. Ahora hay más de 5,000 cada mes, ¿no? Entonces también es una cosa extraordinaria la cantidad de servicios y productos. Y es una carrera de los desarrolladores. Es una carrera, ¿no? Y no es nada más de los monstruos como OpenAI o Anthropic. Microsoft, exacto, ¿no? Están los chinos también con Qwen, con DeepSeek, entre otras, ¿no? Entonces está bastante interesante porque creo que es esta carrera tecnológica que beneficia mucho a nosotros, pero también creo que puede perjudicarnos y no depender tanto de esas herramientas, ¿no? Al final son herramientas, ¿no? Es saberlas usar, saberlas utilizar, saber darles la instrucción para que tengamos el resultado que queremos y que nos ayuden a eficientar mucho más nuestro trabajo y sobre todo también a automatizar cosas que nos pueden quitar tiempo, ¿no? Pero sin quitar la relevancia humana, ¿no? Que es clave. Ok. ¿Y cómo ven esta parte del factor humano puede ser para la parte de estrategias o para la parte de creatividad? ¿Cómo entra ese factor humano justamente con este uso de las herramientas? Pues en general, yo creo que necesitamos tener mucha conciencia al utilizar la inteligencia artificial. Evidentemente nos van a ahorrar o nos están ahorrando ya muchos pasos y algo que puede ser, por ejemplo, repetitivo, ¿no? O sea, definitivamente hay mucha ayuda, pero sí creo que ese factor humano no se debe de perder porque la inteligencia artificial, o sea, sí es inteligencia, pero no piensa, no siente, no tiene las vivencias que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos va a hacer que podamos tener mejores resultados en cuanto a para qué los usamos. Algo que creo que es muy importante es no dejarle todo a la inteligencia artificial porque creo que desafortunadamente se está dando mucho, ¿no? O sea que ya hay algunas áreas en donde se utiliza al 100% la inteligencia artificial y evidentemente no está al 100% la inteligencia artificial aún, ¿no? Entonces todavía hay errores, todavía hay cuestiones que necesitamos revisar, no todos, pero sí depende también, obviamente, de qué herramienta y para qué la utilicemos, ¿no? Pero también entender que hay herramientas específicas para muchísimas cosas, ¿no? O sea, hoy hablamos de creatividad, hablamos de planning, hablamos de data, hablamos de incluso bajar cotizaciones, o sea, de qué forma realmente nos está ayudando mucho a eficientar, pero también qué tanto estamos poniendo foco en los pequeños detalles. ¿Esa inspector? Es la pregunta correcta. ¿No? Que creo que eso es lo que al final hace la diferencia entre solamente utilizar inteligencia artificial
y utilizar inteligencia artificial mezclada con lo que nosotros podemos aportar, porque eso es, pues, ese detallito que nosotros vemos, cambiamos o preguntamos o hacemos. Sí, el ojo humano diferente, que detecta eso. Exacto. Y aunque parezca mínimo, realmente hay mucha diferencia. Ok. Justo es muy interesante, ¿no? Porque digo, ya ahorita necesitas pelotear algo y pues chance volteas con ChatGPT y te pones a pelotear ideas con ChatGPT y cosas así. Pero creo que sí es muy importante, como decían, entender que es una herramienta y que la primera idea que nos va a dar ChatGPT no va a ser la correcta, porque al final nosotros tenemos que ir guiando a cualquier inteligencia que vayamos a utilizar para que nos dé como el resultado deseado, y aún a eso tenemos que pulirlo de nuestro lado. Tipo, ya a un nivel más gráfico todavía, ya tenemos también Firefly con Adobe y todo esto, en donde ya nada más damos una indicación y quizá ahora sí dicen casi que picamos un botón y ya se hace toda una imagen, pero no es tan sencillo también porque hay muchos errores que también se tienen que ir puliendo. Entonces justo sí es no depender tanto de inteligencia artificial, sino saber aprovecharla y beneficiarnos de ellos. No, y creo que también está la parte de definir muy bien que no solo es de, oye, quiero la solución tal y tal, o sea, es lo que ahora es el prompt engineering, que es saber promptear, saber pedir, saber investigar, o si lo vas a tomar, por ejemplo, en los equipos creativos, ¿no? Jugamos, que es nuestro trainee, pero también tú tienes que saber cómo pedirle, saber usarla, o sea, no nada más es de, bueno, hazme la chamba y la va a hacer, la herramienta que sea. Entonces, sí es como ir entendiendo cómo lo vamos sumando, y a mí me gusta mucho cuando hacen esta comparación de la inteligencia artificial contra la inteligencia natural, en el sentido de que, pues, a final de cuentas, siempre va a haber personas, va a haber estrategas, marqueteros, comunicólogos, creativos y demás detrás, utilizando la herramienta, optimizándola, o Adobe Firefly, o Adobe Sensei, o la que sea. Entonces, creo que ese factor no se debe de perder, no se va a perder. Un poquito lo que dicen es que la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos, ¿no? Y casi estamos viviendo en el mundo de Sarah Connor en Terminator. Y lo que yo sí creo es que una persona que la domine tal vez pueda hacer el trabajo de 2 personas o de 3 personas. ¿Por qué? Porque tiene 5 o 10 herramientas a su disposición. ¿Cómo ven esta parte? Sí, de hecho por ahí hay un estudio de un escritor que hizo justamente un libro 100% con inteligencia artificial y también hizo uno él mismo, ¿no? Entonces, obviamente se lanzó para ver cuál tenía mejores resultados, lo leyeron muchas personas y al final, después de ese estudio, resultó que el que él había escrito había funcionado mucho mejor, ¿no? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! A pesar de que habían prompteado súper bien y que hubo detrás todo un estudio para ver cómo se iba a promptear, qué quería el usuario, a quién querían llegar, etcétera, no funcionó tanto como había funcionado, ¿no? Entonces, o sea, también hay muchas herramientas que nos permiten hacer otro tipo de cosas, ¿no? O sea, a lo mejor no vas a ser el bestseller, pero sí te va a ayudar a que puedas crear contenido y que entonces puedas hacer más fácil cierto trabajo, pero todo depende de qué quieras hacer, ¿no? O sea, si tú quieres tener un trabajo que realmente impacte, que realmente genere sentimientos, emociones, sobre todo en lo que nos dedicamos, ¿no? Porque necesitamos transmitir y necesitamos que la marca hable y que la marca se conecte con el usuario. Entonces, insisto, ahí es en donde entramos nosotros y creo que ahí es en donde tenemos que hacer esa mezcla súper bien y no dejar de lado el estar siempre aprendiendo, no solamente en prompteo, sino también en todo lo demás, ¿no? Incluso, por ejemplo, en los prompteos muchas veces, no sé si les ha pasado, pero a veces tienes que hacer muchas preguntas o tienes que dar muchos prompts seguidos para obtener una respuesta, ¿no? Entonces, tampoco es que sea más rápido, pero lo que sí es que te puede dar ideas que a lo mejor no tenías contempladas, ¿no? Entonces, cuando de pronto te llega así como esa iluminación de que te dio una respuesta que dices, claro, no había pensado irme por ahí es en donde te ayuda la inteligencia artificial, ¿no? O sea, utilizarlo como eso y de ahí tú desarrollar, que es lo importante. Y creo que también es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial está entrenada con base a cosas que ya existen, ¿no? Con libros que escribieron personas, que cosas que está alimentando constantemente a la inteligencia artificial, pero no es una creación nueva. Ahí es donde entra la creatividad humana, ¿no? En donde, órale, va, sí, te tomo como inspiración y me ayudas a generar algo, pero ahora sí yo le meto de mi cabeza para crear algo nuevo, ¿no? Y crear algo que realmente vaya a impactar en comunicación digital, en comunicación offline, en donde queramos, pero sí ese rayita humana todavía no la tiene, ¿no? Y quién sabe si la llegue a tener, pero por lo menos ahorita no. Y la especialización de la ingeniería de promptings creo que también va a estar interesante porque ahorita lo vemos general,
pero así como hay ingeniero civil, Sí. ingeniero mecatrónico, ingeniero, ya no sé qué otros, pero muchos. Va a haber prompt engineering para Claro, creatividad, prompt claro. engineering Ya para se están abriendo estrategia, cuántas carreras, ¿no? De Exacto, ella. Sí. exacto. Entonces esa especialización también va a estar bastante interesante, ¿no? Y hay que estar como bien actualizados en esa parte para podérselos ofrecer a nuestros clientes y dar esa diferenciación y esa innovación sin perder la parte humana, ¿no? Que es clave. Y que justo me atrevería a decir que así como pasó con lo digital y así como hablábamos de que a veces los clientes no creían en la parte digital o que no querían dedicar mucho a esto, también creo que así está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Y así como las marcas que decidieron no irse hacia lo digital porque querían seguir en lo tradicional están un poco estancadas hoy por hoy, pues creo que mismo caso con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, si no entramos también a esto que es una nueva tendencia, nos vamos a quedar, ¿no? Entonces dicen por ahí renovar o morir, entonces igual, justo para cerrar, creo que eso es parte fundamental, el poder unirnos a eso y ver de qué manera sacamos provecho y no repelerlo, ¿no? Porque también hay mucha gente que está en contra, yo creo que es como un cuchillo lo puedes utilizar para hacerle daño a alguien o para untar mantequilla, ¿no? Entonces tú decides. Gracias, gente. Y pues listo. Ok. Correcto. ¿Quién sabe? No creo, la verdad. Es alguien escribiendo prompts y se escucha la voz Sí. detrás de bambalinas. Exacto. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿cuáles serían como los comentarios finales, ¿no? ¿Con qué le queremos dejar a nuestra audiencia de todo lo que estamos platicando el día de hoy? ¿Cómo cerramos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo veríamos hacia el futuro esta parte del marketing digital hacia los próximos años? Pues yo me imagino que va a haber todavía mucho más avance. Digo, si ya ahorita todo lo que ha pasado con inteligencia artificial y que vemos que ya hay anuncios hechos completamente con inteligencia artificial y que todavía sigue evolucionando, me imagino que tenemos que seguir aprendiendo todavía mucho más para no quedarnos rezagados y seguir aprovechando todas las herramientas que tenemos para proponérselas al cliente y mejorar sus campañas. Ok. ¿Contigo, Lu? En general, yo creo que lo que tendríamos que buscar siempre es estar abiertos a todo lo nuevo, ¿no? O sea, entender que no todo lo que ya dominamos al 100% se va a mantener siempre de esa forma, ¿no? Entonces, mientras más abiertos podamos estar a conocer, a aprender, a entender, vamos a poder ser más críticos y decidir qué sí queremos y qué no queremos. Pero antes tenemos que abrirnos, ¿no? O sea, si nos cerramos hoy a decir esto no, como pasó, digital no, inteligencia artificial no, así, Claro. Entonces no nos vamos a poder expandir como mentes, como creativos, como publicistas en general. Entonces creo que de ahí viene una gran responsabilidad de nosotros mismos como seres humanos, el poder abrirnos y poder decidir qué sí y qué no vamos a tomar para nuestros futuros y nuestras carreras y nuestra vida en general. Claro, porque está justo esta alegoría, ¿no? De la ola con la inteligencia artificial. O sea, o fluyes, o te resistes y te ahogas, o surfeas sobre esa ola, ¿no? Creo que es importante el que no nos resistamos al cambio, más bien nos preocupemos, nos ocupemos, ¿no? Exacto. Creo que es la clave. ¿Contigo, Juan? Somos un video hecho con Esto es una simulación. Somos prompts. No, creo que también esta adaptabilidad es clave, ¿no? O sea, el tomar estas tecnologías nuevas, el saberlas utilizar, en entender cómo van a funcionar y estar medio pasito adelante o intentar estar medio pasito adelante porque está muy difícil para ver hacia dónde va, ¿no? La tendencia. Seguramente en pocos años ya ChatGPT va a tener una versión con ads, ¿no? Y entonces ahí vas a poder anunciarte cuando busques en un producto o algo parecido, ¿no? Entonces creo que sí va a ser como bien interesante ese caminito que antes decíamos en 5 años y ahorita está pasando en 3 meses, ¿no? Entonces, quién sabe, en 3 meses igual ya cambia todo completamente. Pero hay creo algunas, que sí, ¿no? Perdón, ya hay algunas herramientas de IA que ya tienen, ads. Ajá, entonces, están en pruebas. Sí. Pero Sí, va pero a pasar, para allá van. sí, ¿no? Y pues al final de ahí sacan más lana, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que le importa al negocio. Y además creo que también es explorar esas nuevas formas también de comunicar, porque digo, hoy hablamos mucho que si Meta, que si TikTok, que sí, pero hay otras plataformas que igual no quiero hacer comerciales aquí, pero hay otras plataformas como Mercado Libre Ads, Amazon Ads. Patrocínanos, Amazon. Aquí.
Aquí el banner. Pero en general es abrirnos a esas otras opciones y no solamente en lo común y en lo cotidiano, abrirnos a la programática, abrirnos a poder experimentar, así como eso, ¿no? O sea, cuando al final tengamos ads en ChatGPT, ¿por qué no? ¿No? O sea, y probar, porque volvemos a lo mismo. Estamos para eso, para probar y para entender qué le va a funcionar a la marca, ¿no? Entonces creo que es esa adaptabilidad de la que hemos hablado y con la que estamos cerrando, el poder adaptarnos a lo que hay y ver de qué manera la marca se puede adaptar a lo que hay, porque al final pues son diferentes marcas, diferentes contextos, pero creo que tenemos que buscar la forma de que se alineen a lo que hay. Sí, para eso estamos, ¿no? Para ayudarles a adaptarse. Comercial. Ahí está, comercial. Patrocíname licuadora. Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias por esta charla. Yo creo que nos vamos a quedar en el backstage tomando piñas coladas. ¡Salud! Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar una vez más con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio. Acuérdense de seguirnos en redes sociales, darnos like y esto fue todo por hoy en Mixeando Ideas. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye.